Bienvenidos y gracias por estar nuevamente junto a nosotros en este servicio especial de la Iglesia Camino de Gracia. Nuevamente estamos acá para compartir un día más de oración y de consideración de la palabra de Dios. Agradecemos al Señor esta linda oportunidad que nos concede de poder estar juntos para celebrar la presencia del Señor, buscar de su gracia y buscar también de su cuidado, de su amor y de su gracia para con cada uno de nosotros. Estamos muy agradecidos al Señor que nos permite este lindo tiempo en el cual nosotros podemos celebrar juntos la presencia del Señor. Así que mientras estamos viendo que se están conectando, vamos a elevar al Señor una oración pidiendo su dirección al Señor, encomendándonos en las manos del Señor para considerar en el día de hoy este tiempo de oración, pero también donde estudiamos juntos la palabra del Señor. Gracias por estar ahí. Estoy confirmando y mirando que ya estamos ahí en línea. Gracias por confirmarlo. Vamos a elevar al Señor una oración y vamos a encomendar este tiempo de oración, de estudio de la palabra del Señor, para que todo lo que se diga, para que todo lo que se haga, sea para la gloria del Señor. Acompáñame orando. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, también por tu cuidado, porque nuevamente nos concedes este lindo tiempo, esta oportunidad de poder estar juntos, celebrar tu presencia, orar, cantar, pedir a ti, Señor, por necesidades. Sabemos, Señor, que en medio de tu pueblo hay necesidades. Tú conoces el corazón de cada uno de los hermanos y hermanas que están pasando por algunas dificultades, por algunas necesidades. Y buen Dios, te pido que tú les bendigas, les des de tu gracia, les fortalezcas. Pon tu mano poderosa, Señor, sobre sus vidas. Y quiero encomendar este tiempo, Señor, en tus manos para que nos dirijas y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. Oramos pues a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos, ¿cómo están? Les saludo nuevamente invitándoles para este tiempo especial de adoración donde nos reunimos virtualmente para celebrar la presencia del Señor, orar juntos y obviamente estudiar el consejo de la palabra de Dios. Te animo a buscar ya, preparando tu Biblia en el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 1, vamos a considerar nuevamente esta serie interesante. Ahí donde estás, por favor, quiero que me acompañes con Biblia abierta, por favor, en el Evangelio de Marcos. Vamos a considerar un par de versículos ahí. El Evangelio de Marcos, por favor, en el capítulo 1. Vamos a leer juntos verso 29 en adelante. El libro de Marcos, dice el capítulo 1, verso 29. La palabra del Señor dice así. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Mira el verso 31. Entonces él, esto es el Señor, se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, verso 32, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó, mira el verso 34, y sanó a muchos que estaban enfermos en diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra. Y imploro, Señor, tu gracia, tu bendición, dame de tu gracia al compartir tu palabra, Señor, y que podamos ser edificados al estudiarla. Encomiendo este tiempo de estudio y que tu Espíritu Santo se mueva libremente para aplicar estas verdades, sacar lecciones prácticas para nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Recuerda que estamos en esta serie del Evangelio de Marcos. Estamos mirando aquí a Marcos y estamos viendo interesantemente el siervo de Jehová y cómo Marcos rápidamente va presentando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya está en su aparición pública.
ha sido bautizado, venció en la tentación, es bautizado por Juan y comienza a avanzar, ha llamado a 4 discípulos, comienza a enseñar en las sinagogas. Recordemos que estamos viendo acá las credenciales de nuestro Señor Jesucristo. Marcos tiene como propósito mostrarnos al siervo de Jehová y él nos va a presentar credenciales de que el Señor tiene autoridad para enseñar, tiene autoridad para echar fuera demonios. Vamos a ver acá cómo el Señor tiene autoridad para hacer señales, para hacer milagros. Hoy veremos una de las evidencias que Jesús es el Mesías, su capacidad de poder obrar milagros. De hecho, la profecía, tanto Isaías 53 como el capítulo 61, iban mencionando, profetizando que el Mesías traería liberación, daría vista a los ciegos, resucitaría muertos, haría milagros, haría oír a los sordos, ver a los ciegos, resucitar muertos y predicar el año agradable a Jehová. Quiero que prestes atención a la compasión del siervo de Jehová, la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Al mirar el verso 29 al 31, vamos a ver cómo Jesús muestra su compasión en la casa donde Él se va a alojar. Este milagro es conocido porque Jesús sana a la suegra de Pedro. Estaba a punto de hacer una broma, pero vamos serio a la porción. Este mismo acontecimiento lo relata Mateo en el capítulo 8, versos 16 al 17, y Lucas capítulo 4, versos 40 y 41, donde nos describen el mismo acontecimiento, este milagro, donde demuestra el Señor Jesucristo la compasión en la necesidad de uno de sus discípulos. Jesús muestra su compasión en la casa donde está alojado. Verso 29, observa conmigo la convocación a la casa de Pedro. Al salir de la sinagoga, recordemos que Jesús estaba enseñando, predicando, y recuerda en los versos anteriores que cuando los oyentes, los que estaban participando en la sinagoga, oyeron la enseñanza de Jesús, se admiraron porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recuerda que los escribas eran los eruditos de aquel tiempo. Si alguien tenía una consulta sobre el escrito, sobre la ley, sobre el Antiguo Testamento, los escribas eran los eruditos a quien recurrir. Normalmente ellos citaban los comentarios de otros en sus oratorias, pero es evidente que el Señor Jesucristo no cita ningún escrito, ningún autor, ningún maestro, ningún rabino, ningún escriba, sino que cita las propias escrituras. ¿Cómo no hacerlo? Si las escrituras daban testimonio de su persona. Vemos acá que al salir de la sinagoga, posiblemente pasado ya el mediodía, dice que vinieron a casa de Simón y Andrés. Al final de esta jornada, al final de este tiempo, vemos entonces que Pedro va a hacer una invitación al Señor Jesucristo, como era la costumbre hebrea, después de estar en el templo, después de estar en las sinagogas, por lo general entre familias, entre círculos de amigos, se invitaban para cenar o para comer. Y aquí vemos que vinieron a casa de Simón y Andrés. Y agrega un detalle interesante con Jacobo y también Juan. Son los mismos 4 discípulos que fueron llamados desde el principio. Recuerdan que ambos estaban en sus quehaceres, en su trabajo, ellos estaban pescando, remendando redes, y el Señor les dice: síganme, vengan conmigo, van a ser pescadores de hombres. De estos 4 discípulos que encontramos acá, 3 de ellos van a ser parte muy cercana de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, van a ser el círculo más íntimo, y lo vamos a ver en varias etapas, en varios momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque en cierta forma fueron los discípulos más cercanos. Hay un círculo de amistad. Y aquí quiero hacer el primer paréntesis. Quiero resaltar solamente 3 cositas acerca de la amistad en las Escrituras. Creo que es muy bueno y es muy sano y es muy importante que en nuestra vida, tanto socialmente, psicológicamente, espiritualmente, tener un círculo de amigos. Yo no quiero ser como Roberto Carlos, tener 1.000.000 de amigos, pero quiero tener un círculo de amistad en el cual pueda disfrutar de su presencia, crecer con ellos, desarrollarme, porque creo que es muy triste y muy frustrante llegar a la vejez, ser mayor
y no tener amigos. Permíteme mencionarte tres cosas importantes sobre la amistad basadas en Proverbios. Al mirar Proverbios capítulo 27, verso 9, que dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón, dice Proverbios 27, 9, y el cordial consejo del amigo al hombre. Creo que la amistad siempre es necesaria, porque los buenos amigos van a estar con nosotros en las buenas y en las malas y nos van a decir, mira, no me parece, no está bien, nos van a saber dar en el tiempo un buen consejo. Un buen amigo no es aquel que siempre me dice sí, sí, nos dice sí a todo, sino que él tiene su opinión y con mucho respeto logra darnos el consejo. El ungüento y el perfume alegran el corazón, es decir, refrigeran, te ayudan, producen confort en la vida, y el cordial consejo del amigo al hombre. Necesitamos personas que puedan estar junto a nosotros y que tengan esa libertad para darnos un consejo. Las amistades en primer lugar son necesarias. En segundo lugar, las amistades son importantes. En Proverbios capítulo 17, verso 17, y te animo que anotes estos versículos, he citado primero Proverbios 27, 9, ahora 17, 17, que dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Las amistades son importantes porque en esos momentos difíciles de la vida es cuando más necesitamos que estén junto a nosotros, contar con su presencia, contar con su amistad. Dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Usted sabe, la relación sanguínea es permanente, ahí está. La familia se debe unir cuando hay necesidad, pero aquí encontramos la amistad, son importantes. Y por último, al mirar versículo 18, verso 24, las amistades deben ser cuidadas. Dice Proverbios en el capítulo 18, verso 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Las amistades son necesarias, las amistades son importantes, pero también las amistades debemos saber cuidarlas. Hay límites, hay respeto, hay camaradería, hay compañerismo, pero el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo. ¿Sabes que hay personas que siempre están criticando y siempre ven solo la mala intención de los demás? Ellos siempre quedarán solos en su vida. Hemos visto en primer lugar entonces, al considerar los versos 29 al 31, cómo Jesús el siervo de Jehová, va a mostrar su compasión en la casa donde él se va a alojar. Vemos la convocación, Pedro con Andrés le invitan a la casa de ellos, les acompaña Jacobo, les acompaña también Juan. Observa conmigo ahora el verso 30. Siempre en los hogares habrán necesidades, problemas, situaciones difíciles. Nos encontramos acá con la condición de la suegra de Pedro. Dice el verso 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Dice el verso 30, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Veamos en primer lugar la condición de la suegra. No estamos exentos. No es solo estar acostado, dice el texto acá dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. No es simplemente que estaba acostada, sino que estaba postrada. Tenía una enfermedad. Recuerda que aquel tiempo no hay medicina como hoy, no hay forma de atender, no hay mucha forma de saber cuál es la enfermedad. Vemos por lo tanto que al llegar a casa se encuentran con un cuadro, hay una preocupación en el hogar. Déjame decirte algo, que no estamos exentos de enfermedades, de pérdidas, de dolores, a pesar de que somos cristianos, eso no nos exime de pesares, de angustias, de sufrimiento, de un reporte, de un accidente, de situaciones, de decisiones extremas que puede tomar un hijo, un familiar, un padre, una madre, un hermano. ¿Por qué? Porque en este mundo en el cual vivimos, lamentablemente después de la caída está bajo maldición y la creación gime y hay dolor, hay consecuencias por la condición de pecado que el hombre ha heredado.
Hemos heredado una naturaleza pecaminosa y muchas veces nuestra tendencia pecaminosa se traspasa de generación en generación. Nuestras inclinaciones hacia algo, hacia lo incorrecto, el mal ejemplo es repetido por muchos. Nuestros cuerpos están limitados al deterioro, al envejecimiento y a la muerte. Es decir, la crisis puede estar en todo lugar. Y aquí vemos, Pedro invita a Jesús, van los 4 amigos y al llegar a la casa se enteran que hay una crisis en el hogar. El doctor Lucas en el capítulo 4, verso 39, agrega un detalle interesante. Dice que tenía una fiebre, una gran fiebre, una mega fiebre. Lucas es un médico, casi nos está diciendo que no era un estado febril 37, 38, sino que ya superaba los 40 a ellos. Ellos creían que la fiebre era una enfermedad. Nosotros sabemos que la fiebre, la defensa, es la reacción del cuerpo a una enfermedad, a una complicación. Por lo general, cuando la gente llegaba a este estado de gran fiebre, el destino era sencillo, morir, porque no había forma de saber realmente qué es lo que estaba pasando. ¿Qué hicieron ellos? Lo que todos nosotros debemos hacer en tiempos de necesidad, que dice el Evangelio de Marcos en el verso 30. Dice que y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, postrada, y enseguida le hablaron de ella. ¿Qué fue lo que hicieron? Llevar la necesidad inmediatamente a la persona correcta. Ya Jesús había hecho milagros allá en la sinagoga. La gran liberación. Es evidente que si hay una necesidad, qué mejor que recurrir a la persona de Cristo Jesús. Es interesante que enseguida, que es el término que usa frecuentemente Marcos, le manifestaron a Jesús la situación. Lucas agrega otro detalle en el capítulo 4, verso 38. Dice que le rogaron por ella. Van a Jesús y le dicen, mira Señor, mi suegra, mi madre, mi familiar tiene una necesidad. No es lo mismo en el día de hoy que frente a la crisis, frente al dolor, frente a la necesidad. ¿Dónde debemos ir? Me hace pensar en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, que dice, echando nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, queridos. Dios está atento al clamor de sus hijos y en una necesidad, en una angustia, lo primero que debemos hacer es llevar nuestra necesidad, tal como lo hicieron, a la persona de Cristo Jesús, llevar nuestra necesidad a Dios. Vemos entonces acá la convocación a la casa de Pedro, verso 29, la condición de la suegra de Pedro, verso 30. Observa conmigo ahora el verso 31, la compasión por la suegra de Pedro. ¿Qué dice el verso 31? Entonces, mira al Señor Jesucristo cómo evidencia su compasión. Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Un acto físico que representa la actitud de Dios para con la necesidad. La primera Biblia que me llegó a mis manos llevaba por título Dios llega al hombre. Y es precisamente lo que yo veo acá. Frente a la necesidad, frente al dolor que hace el Señor, entonces Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. De igual forma, la deidad se humanó, se hizo hombre, vino a esta tierra, estuvo en la condición de hombre para entender tu dolor, para entender también mi dolor. Lucas agrega lo siguiente, e inclinándose hacia ella. Mateo en el capítulo 8, verso 15 dice, y tocó su mano. Hay contacto directo, hay compasión. De hecho, hay muchas enfermedades en las cuales nosotros no queremos ver, no queremos tocar, no queremos considerar, no queremos visitar, pero nuestro Señor Jesucristo se acerca a ella como ese toque divino, porque la gracia se manifiesta, viene a esta tierra para suplir nuestras necesidades. Jesús muestra su amor de forma directa. Me hace pensar, ¿sabes qué? En el libro de los Salmos, en el capítulo 8, cuando el salmista dice, en el capítulo 8, verso 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Logras ver la compasión, la misericordia de Dios en acción. La compasión es la misericordia de Jesús en acción, que se mueve no solo para empatizar,
con el necesitado, sino para actuar en beneficio de esa necesidad. Hemos visto entonces, en primer lugar, en este cuadro, que Jesús muestra su compasión en la casa donde está alojado, versos 29 al 31, la convocación a la casa de Pedro, la condición de la suegra de Pedro, la compasión de la suegra de Pedro, y al finalizar el verso 31 observamos la completa recuperación de la suegra de Pedro. Dice el verso 31, e inmediatamente le dejó la fiebre. Se manifiesta la autoridad del Señor Jesucristo. Es evidente que esto necesita de un testigo, alguien que presenció el cuadro. Recuerda que la influencia para escribir Marcos fue directamente Pedro. Se manifiesta la autoridad de Jesús por sobre la enfermedad. El doctor Lucas agrega lo siguiente en su escrito, en Lucas capítulo 4, verso 39. Reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Es decir, que declaró el Señor Jesucristo. Quiero que observes que no hay mayor audiencia, no hay auditorio, no hay gente, no hay una gran convocación. El Señor no está diciendo, observen, voy a hacer un milagro. Nada de eso. Completa humildad y compasión del siervo. Dice que reprendió Lucas a la fiebre y la fiebre la dejó. Es muy posible que este estado de fiebre, esta enfermedad de ella, sea una influencia demoníaca, por la que enfatiza Lucas en el capítulo 4, verso 39, que reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. No toda fiebre, no toda enfermedad es influencia demoníaca. Y ella, mira lo que ocurre, el milagro es instantáneo. No sé si tú has pasado con un resfriado tremendo y has tenido fiebre. Cuando la fiebre nos deja, la fiebre, por fin nos recuperamos, quedamos como si nos hubiesen apaleado, con todo el cuerpo molido, adolorido, y ahí quedamos derrumbados sin energía. Pero ¿qué vemos acá? Sale la fiebre, el Señor hace el milagro y ella le servía. Se levantó con nueva fuerza, producto del milagro evidente del Señor Jesucristo. Está como si nada hubiese pasado, aún más tiene mucha fuerza y toma su responsabilidad como dueña de casa, como una anfitriona. Recuerda que Jesús ha sido invitado a comer y el texto dice, y ella les servía. El término servir que se utiliza acá es el término diacuo, diaconía, dice diaconeo, que tiene que ver con suplir una necesidad. Permíteme hacer un paréntesis acá. Veo una gran lección en este párrafo. Los que nosotros, usted y yo, que somos beneficiados de la gracia de Dios, debemos servir por gracia a Dios y al pueblo de Dios. Lo nota acá. Ella inmediatamente, con toda disposición, comenzó a atender, a suplir necesidad. Creo que esa debe ser la disposición de toda aquella persona que ha recibido la gracia de Dios en su vida. Dejemos atrás el primer cuadro, la primera parte de este estudio, al mirar la compasión y el cuidado que el siervo de Jehová tiene por los necesitados. Jesús muestra su compasión en la casa donde está alojado. Vemos la convocación, la invitación de Pedro a su casa, vemos la condición de la suegra de Pedro, vemos la compasión por la suegra de Pedro, verso 31, y vemos la completa recuperación de la suegra de Pedro. El Señor Jesucristo hizo el milagro y evidencia que Él tiene autoridad y que Él es el Mesías. Quiero que observes ahora, a partir del verso 32, en segundo lugar, Jesús muestra su compasión en la ciudad donde estaban los afectados y también estaban los atormentados. Y ahora Jesús no va a mostrar su compasión en la casa que ha sido invitado, sino que ahora Jesús va a mostrar su compasión en la ciudad donde están los afectados y también los atormentados. Vamos a ver que al final de ese día son muchos los que van a ser sanos y muchos los que van a ser liberados. Observa el verso 32. Los atormentados ante Jesús. Mira el detalle que nos presenta Marcos. Verso 32 dice lo siguiente. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, nos da dos detalles. Cuando llegó la noche y luego que el sol se puso. Me llama la atención y cuando investigué un poquito más claro, es evidente, porque estamos hablando de alrededor de las 6 de la tarde. Eso significaba que ya el día de reposo, ya el día sábado había concluido.
Por lo tanto, ya en estos momentos no había ningún problema que pudiese llevarse o transportarse a una persona enferma, ya que después de las 6 de la tarde se podía hacer trabajo. Esa fue una de las grandes complicaciones que los fariseos tuvieron con Jesús, que Jesús aún en el día de reposo, antes de este horario, sanaba a las personas. Pero aquí vemos que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, vamos a ver acá, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, dos grupos de personas. No toda enfermedad es una influencia demoníaca y no toda persona que está con una posesión demoníaca está enferma. Es evidente la fama de Jesús como sanador y también como liberador. Mateo en su evangelio enfatiza la autoridad verbal de Jesús. Dice, y cuando llegó la noche, cito Mateo capítulo 8, verso 16, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Es evidente que aquí hay una confrontación directa con el reino de las tinieblas y el Señor Jesucristo tiene autoridad y cuidado. El Señor, de acuerdo a Mateo capítulo 8, verso 16, no hace un exorcismo como era la práctica ya en los tiempos del Señor Jesús, de hacer rituales, encomiendas, con colores, con cosas, con vocaciones. No, sencillamente el Señor Jesucristo da la palabra. ¿Por qué? Porque Él es el siervo de Jehová. Él es el Mesías. Vemos los atormentados ante Jesús, observa el verso 33, la atención de la multitud. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Es como un río, comenzaron a circular, la gente se juntó, vino a la casa de Pedro como si fuese un torrente continuo. Hay una gran multitud, de repente la privacidad se vuelve algo público. ¿Dónde están? En la casa de Pedro. Invitado a cenar, es sanada la suegra de Pedro, pero ahora de un momento a otro, al atardecer, cerca de 6 de la tarde, ya está oscureciendo, llega un torrente de personas y lo que era privado, lo que era personal, ahora se vuelve público. ¿Qué harías? ¿Qué harías tú si de repente viene gente a tu casa porque tiene una necesidad? Y comienzas a abrir la puerta y ves por tu ventana que sigue viniendo gente porque tiene una necesidad. De hecho, alguien dijo la necesidad siempre golpea tu puerta y por lo general siempre será a deshoras. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hacer? Cuando comienza a llegar la gente, ves la atención de la multitud, observa el verso 34. ¿Qué ocurrió? Mira la autoridad de Jesús. Estamos observando acá en segundo lugar, verso 32 al 34. Jesús muestra su compasión en la ciudad donde están los afectados y atormentados. Vemos a los atormentados ante Jesús que vienen, los traen al atardecer. La atención de la multitud, comienza a venir gente, observa el verso 34, la autoridad de Jesús. Mira lo que dice el verso 34. Y sanó a muchos que estaban, en primer lugar, enfermos de diversas enfermedades. Mira qué interesante. La casa de Pedro se convirtió en un lugar de sanidad para la ciudad. Alguien dijo lo siguiente: el Señor suplió la necesidad en la casa y luego usó la casa para suplir la necesidad de otros. Me hace pensar, con lo que Dios me ha dado, con las capacidades, los recursos que el Señor me ha dado, ¿para qué los tengo? Usted que se esfuerza, que trabaja y no se detiene, ¿para qué? Es su casa, es su hogar, es lo que usted tiene. ¿Un canal de bendición para otras personas? ¿O sencillamente usted está construyendo un muro con todo lo que hace para separarse de los demás? La casa de Pedro ahora se convierte en un lugar público, se convierte en un lugar de sanidad. Y sanó a muchos, dice el verso 34, que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y dice el texto, y echó fuera muchos demonios. Si bien es cierto, hay enfermedades causadas por demonios, no lo vamos a estudiar acá, pero en Lucas capítulo 13 encontramos a una mujer que fue atormentada y que tenía una enfermedad producto de un mal espíritu por 18 años. No toda enfermedad es un demonio. Cuidado con aquellos que van reprendiendo el espíritu de sueño, el espíritu de sida, el espíritu de cáncer y tanto otro espíritu. Cuidado.
Hay enfermedades, como dijimos al principio, que son consecuencias porque vivimos en un mundo que ha caído, que es afectado. El estrés nos rodea. Yo acá en mi oficina estoy rodeado de pantallas, de computadoras, de tecnología, de cosas, y todo eso produce estrés en nosotros y nos enferma. Estamos en un mundo que está bajo maldición. Ahora volvamos al texto. Aquí se pone de manifiesto la autoridad de Jesús. No hay mayor explicación. No se nos dice lo que hace Jesús. Sencillamente Mateo nos dice que él con su autoridad, con su palabra, echó fuera demonios, sanó a las personas y echó fuera muchos demonios. Y agrega un detalle interesante, que es la segunda vez que lo vemos en el relato. Y no dejaba hablar a los demonios. Jesús no quiere el testimonio de los demonios. A pesar de que es verdadero, es inadmisible. El Señor Jesús no lo permite. Los comentaristas dan muchas razones y vueltas del por qué. Dios espera el testimonio de los hombres salvos y no de demonios, porque no quiere que haya confusión. La luz de las tinieblas deben estar separadas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo se encuentra allá en Filipo y hay una muchacha que tiene un espíritu pitonizo y comienza a decir, son hombres de Dios, son voceros de Dios, predican la palabra de Dios? Y eso le molestó a Pablo y reprendió al demonio, y el demonio salió. ¿Por qué? Hay un principio de separación. Las cosas deben ser hechas a la forma correcta. Me hace pensar que un principio de separación. Las cosas se hacen desde el lado de la luz, no de las tinieblas, para pretender ganar a las tinieblas. Eso sencillamente traerá confusión. ¿Por qué no les permitió Jesús? ¿Cuál es el comentario de Marcos? Dice que echó fuera demonios, el verso 34, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios tienen una tremenda teología. Diría, una mejor teología que los hombres. Reconocen la humanidad de Jesús. ¿Recuerdas que en la sinagoga el demonio le dice, yo sé que tú eres Jesús de Nazaret, que tú eres el Hijo de Dios? Ellos tienen una buena teología, pero no son salvos. Y a veces los hombres no tienen esa teología. No es el momento. No es el momento en que se reconozca todavía la persona pública y quién realmente él es, porque es muy posible que el rechazo hubiese sido mucho antes. En conclusión, nos preguntamos por qué Jesús hizo milagros. Permíteme darte 3 razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo hizo milagros. En primer lugar, Jesucristo hizo milagros porque Él es Dios. Y Dios tiene todo el poder para hacerlo. Él es Dios. En segundo lugar, Jesucristo hizo milagros porque fue la forma que Él manifestó compasión por las desgracias, las necesidades. En una ocasión va una mujer, una viuda, llorando a su único hijo. Jesús le miró y tuvo compasión de ella y sanó a su hijo. En otra ocasión la gente llevaba un par de días junto a Jesús y no habían comido, y Jesús los miró y tuvo compasión de ellas e hizo milagros. ¿Por qué Jesús hacía milagros? Porque Él tiene compasión de la necesidad. Pero en tercer lugar, y la razón principal, es porque los milagros del Señor Jesucristo son su credencial, son la evidencia, son la forma más concreta, más clara de evidenciar, de demostrar que Jesús, el siervo de Jehová, el siervo perfecto, realmente es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. De hecho, Mateo en el capítulo 8, verso 17, al cerrar este cuadro de estos milagros, de lo que está haciendo Jesús, en el capítulo 8, verso 17, él es el único que agrega este detalle. Dice Mateo capítulo 8, verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y aquí encontramos, recuerda que Mateo tiene como propósito mostrar que Jesucristo es el Mesías, aquel que fue profetizado en el Antiguo Testamento, y va a citar a Isaías 53, y va a citar a Isaías 61, para decirnos que Jesucristo, los milagros que Él hacía, tenían como propósito evidenciar que realmente Él era el Mesías. En el capítulo 11 de Mateo,
Juan el Bautista, que ha presentado a Jesús como el Mesías, y aquí él es el enviado, aquel que yo no soy digno de atar o desatar su calzado. Cuando él está en la cárcel, en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, manda a preguntar a Jesús, hey, ¿realmente eres tú el Mesías, el que ha de venir? Mira la respuesta del Señor Jesús. Se encuentra en Mateo capítulo 11, versos 4 y 5. Respondiendo, Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Mateo capítulo 11, verso 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué? Porque los milagros que hacía el Señor Jesucristo evidenciaban que Él es Dios, que Él tiene compasión, pero que realmente Él es el Mesías. Es evidente también que estas señales, a pesar de demostrar la credencial del Señor Jesucristo, la gente no se convirtió por las señales. Hay un detalle interesante en Juan capítulo 2, al final del capítulo. Dice que muchos de los que vieron a Jesús creyeron porque vieron señales. Pero el comentario de Juan dice, pero Jesús no se confiaba de ellos, porque él sabía lo que había en el corazón de los hombres. De hecho, el tan conocido Juan capítulo 1, verso 11, que nos dice, a lo suyo vino, y a pesar que los suyos vieron las señales, vieron las credenciales, se dieron cuenta que él era el Mesías, que dice la Escritura, los suyos no le recibieron. Un detalle más antes de cerrar con algunas lecciones. Los milagros en las Escrituras no ocurren siempre. Si ocurren siempre, ya no son milagros, son acciones normales. Y de hecho en la literatura bíblica toma el relato bíblico, toma esos 4000 años de relato bíblico, te darás cuenta que solamente hubieron 3 periodos de milagros en toda la Biblia. Y cada vez que ocurrieron los milagros, tuvieron este propósito, dar evidencia, acreditar que aquel que estaba haciendo los milagros era un mensajero de parte del Señor. De hecho, la primera vez que vemos milagros y señales es Moisés y Aarón para demostrarle a los israelitas, al pueblo hebreo, a la nación egipcia, que Jehová de los ejércitos estaba dando liberación a su pueblo y Dios introdujo la ley. Siguiente vez que vemos en el relato bíblico milagros es el profeta Elías y Eliseo. Nuevamente se autentica la autoridad del mensajero. Por boca de Elías, por 3 años y medio no llovió, como evidencia a la nación de Israel que vive Jehová y que Dios estaba hablando a través de su siervo, y luego el profeta Eliseo. Después de Moisés y Aarón, después de Elías y Eliseo, no encontramos más milagros hasta la persona de Cristo Jesús y los apóstoles. Que es nuevamente los apóstoles, ¿por qué hicieron milagros? Porque son los voceros de Dios y el Señor autenticaba la autoridad de ellos como mensajeros, como los medios para dar instrucción de la nueva revelación que es la palabra del Señor. Eso no significa que hoy Dios no pueda hacer un milagro en tu vida y en mi vida, pero lo va a hacer porque Él quiere en su momento, por su misericordia, y no porque nos hemos unido todos a demandar un milagro. No funciona así. El Señor tenga misericordia de aquellos que nos rodean. Lecciones importantes. Terminamos. Nuestro mundo está lleno de necesidad. Hay temor, hay dolor, y debemos entender que estas son las consecuencias del pecado. Ahí están. Hoy le tocó a un hermano, tal vez mañana me toque a mí, tal vez le toque a usted. En algún momento vamos a morir de alguna enfermedad o por alguna situación. ¿Por qué? Porque nuestro mundo está lleno de necesidad. ¿Quién iba a imaginar lo que hoy estamos viviendo? Transmitir un culto desde mi casa para ustedes, porque hay temor en la sociedad, hay restricciones, hay limitaciones. Hay algunos hermanos que nos ven de diferentes países y ellos pueden decir con términos de propiedad, no podemos salir y hay temor. Ahí está. ¿A quién culpar? Son cosas que pasan porque es un mundo que está bajo maldición. Ahora, debemos estar dispuestos siempre a suplir
necesidades. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Mira, Señor, la suegra de Pedro está enferma. Compasión, le tocó, hizo el milagro. Luego Pedro abre su casa porque la gente comenzó a llegar y Pedro, en vez de sacarlos, abrió las puertas para suplir necesidad. Nuestros hogares deben ser un lugar de bendición para otras personas. ¿Lo es tu casa? ¿Lo es tu hogar? ¿Lo son tus cosas? ¿O solamente vives etnocéntricamente, solo para ti, solo para tu beneficio, adquirir y poseer? Recuerda que la vida del hombre no se evidencia por la abundancia de las cosas que tiene. Hoy tienes vida y que de mañana lo que tenemos es un canal de bendición para otros. Queridos, fuimos sanos del problema del pecado y liberados del control de Satanás. Por lo tanto, debemos decidir servir a nuestro Dios y servir también al pueblo de Dios. El Señor